Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Realidad en Papel, el podcast en el que tratamos historias de ficción que están basadas en historias reales, en personas reales, en momentos reales. Estamos en el episodio 9, este es el penúltimo episodio de la temporada de Realidad en Papel. Dentro de 2 semanas, este podcast va a hacer un pequeño cambio. Cuando comencé a idear todo esto y a pensar cómo iba a hacer el podcast, vi que los podcasts podían subirse por temporadas y entonces decidí para mí mismo que la temporada duraría 10 episodios y después haría balance. Pensaría si el podcast necesita cambios, si va en la buena dirección, si me gusta, e intentaría mejorar. Y es lo que voy a hacer. Estos 10 primeros episodios serán lo que consideremos la primera temporada del podcast, y a partir de ahí todo esto va a sufrir muchos cambios. Siempre he pensado que todas las cosas en la vida nacen y crecen a través de la prueba y el error, a través del ensayo, y es lo que voy a intentar con estos cambios, comprobar qué os gusta más, qué os gusta menos, y a partir de ahí crear un podcast de calidad que toda la gente quiera seguir, quiera recomendar y quiera tener entre sus favoritos para sus viajes en el coche, en el tren, sus paseos, sus tardes, con tiempo libre en casa, para lo que sea. Pero de eso ya hablaremos la semana que viene, en el último episodio de esta temporada y sobre todo la siguiente, cuando comencemos esa nueva temporada, la segunda, que será en la que introduciremos los cambios. Hoy por ahora no vamos a meternos en todo eso y vamos, como cada semana, a tratar una obra que vosotros mismos habéis decidido a través de la encuesta que publiqué en mi Instagram @escribamoderno.blog. Como siempre, y para comenzar este podcast, lo primero que hago es recordaros que está subido tanto en iVoox como en Spotify y que también está subido en YouTube. Todos son el mismo podcast, el mismo audio, solo que en YouTube va acompañado de imágenes y otro tipo de curiosidades que creo que hacen enriquecer un poco más la historia. Por tanto, podéis verlo desde la plataforma que queráis, desde la que sea vuestra favorita, desde la que os resulte más cómoda, y recordar que todos los links, tanto de Spotify como de iVoox como de YouTube, están en linktree.com en la descripción de mi Instagram @escribamoderno.blog. La obra que vosotros mismos habéis decidido que vamos a tratar esta semana nos lleva hacia la que es considerada la guerra más sanguinaria y la más letal de la historia, la última gran guerra, y por supuesto el reflejo de lo que no queremos que ocurra y el nacimiento de lo que a día de hoy es la política y la seguridad a nivel internacional en todo el mundo. Nos estamos refiriendo a la Segunda Guerra Mundial y la obra en cuestión es Luché y sobreviví, de Hiro Onoda. Este es un libro que yo descubrí a través de un vídeo de YouTube de curiosidades sobre la Segunda Guerra Mundial. Descubrí la historia, descubrí al propio Hiro Onoda y en ese momento no me pude resistir a leer este libro, y es uno de los que me generan mayor debate interno sobre qué tipo de persona nos encontramos. Eso lo hablaremos en mi conclusión, no quiero adelantar nada, pero la conclusión de hoy creo que va a ser más interesante que nunca porque ni yo mismo tengo una opinión totalmente formada sobre esta historia y sobre el protagonista de ella. Vamos a leer la descripción del libro, que en esta ocasión es más cortita de lo habitual. Luché y sobreviví, de Hiro Onoda. El relato apasionante y emotivo de un japonés que vivió 30 años en la jungla de las Filipinas por fidelidad a su juramento de soldado. La sinopsis hace bastante spoiler, pero vamos a tratar toda la historia de Hiro Onoda y por qué tuvo que vivir durante 30 años en una jungla, qué es lo que le llevó hasta ahí y si consiguió salir vivo de esa jungla. Pero antes, para todos los que no sean muy aficionados a la historia o no les suene por completo toda la trama de la Segunda Guerra Mundial y todos los acontecimientos que llevaron a ella y después acabaron con ella, vamos a hacer un breve resumen para ponernos en contexto.
La Segunda Guerra Mundial principalmente estaba capitaneada por la Alemania de Adolf Hitler. A esta Alemania de Adolf Hitler se le habían unido países como Italia, con Mussolini a la cabeza, y Japón. A este bloque de países que estaban invadiendo gran parte de Europa, gran parte de Asia, y que estaban poniendo en jaque todas las democracias del continente y del mundo en general, se le denominaba el Eje, y frente a ellos estaban los aliados. Los aliados, que inicialmente era lo que hoy en día se conoce como Europa. Después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue el detonante para que estos aliados comenzaran a conformar estas organizaciones internacionales que a día de hoy han acabado convirtiéndose en la Unión Europea, la OTAN, etc. El principal error del bloque del Eje fue que llegaron a un límite territorial en el que tenían Europa prácticamente dominada, tenían Asia prácticamente dominada. Sin embargo, quisieron seguir avanzando hasta un punto en el que grandes potencias como eran Estados Unidos y la Unión Soviética, por aquel entonces, no podrían quedar al margen si eran atacados, porque hasta ese momento sí estaban al margen de la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo no quisieron conformarse, el Eje quiso seguir avanzando en sus conquistas, y entonces cometieron lo que para mí fueron los grandes errores de que Japón atacó a Estados Unidos, la famosísima batalla de Pearl Harbor, y que Alemania atacó a la Unión Soviética. En este momento, estas dos grandes potencias pasan a formar parte del bloque de los aliados, y ese es el comienzo del fin del Eje. Mientras que la Unión Soviética tiene dos grandes victorias frente a Alemania, frenando su avance, y no solo eso, sino haciéndoles replegar hasta la propia Alemania, llegando incluso a invadir Berlín. Por otro lado, Estados Unidos estaba arrinconando totalmente a Japón, conquistando todas las islas del Pacífico, e Italia cada vez estaba más replegada sobre la propia Italia, porque los que hoy consideramos la Unión Europea estaban reteniéndoles dentro de sus fronteras, y además dentro de la propia Italia comenzó un movimiento contra Mussolini para la gente que no quería entrar en esta Segunda Guerra Mundial y quería rendirse. De hecho, llegaron a ganar al propio Mussolini y encarcelarle, solo que, gracias al apoyo de Hitler y de sus tropas, consiguieron de nuevo ponerle en libertad, ajusticiar a todos los rebeldes que se imponían a Mussolini y continuar en la guerra. Estas victorias de la Unión Soviética hacen que Hitler quede completamente arrinconado en su país, llegando a suicidarse cuando ve que la guerra está totalmente perdida, y también consiguen que Italia derroque a Mussolini, y Japón es la única que aún conserva la lucha contra el Eje de los aliados, contra el bloque de los aliados. Estamos hablando del año 1945, y Japón es realmente la única superviviente. Alemania e Italia ya han firmado pactos de rendición y de paz con el bloque de aliados. Mientras tanto, Japón sigue en la lucha. Sin embargo, llega el momento reconocido en la historia en el que Estados Unidos suelta las bombas de Hiroshima y Nagasaki, dejando ambos lugares totalmente destruidos y haciendo que Japón tenga que rendirse el 2 de septiembre de 1945. Los soldados japoneses fueron los que tenían más difícil el avance, porque toda la zona asiática es una zona con muchas islas, y estamos hablando de una época en la que no era tan fácil las comunicaciones como hoy en día con sistemas de radio y de telecomunicación. Entonces, todos los soldados que estaban replegados alrededor de todas las islas, provincias, pueblos y ciudades asiáticas tuvieron que volver a Japón. Sin embargo, no volvieron todos. Aquí es donde comienza la historia de Hiro Onoda. Onoda era un joven japonés que nació en el año 1922 y con 20 años, al comienzo de esta Segunda Guerra Mundial, cuando Japón entra a formar parte del bloque del Eje, se alista en el ejército. Tiene un muy dificultoso, duro y estricto entrenamiento militar que básicamente consistía en pasar toda la mañana desde primera hora dentro del agua nadando y toda la tarde, hasta llegar la noche, entrenando una técnica de combate con espada llamada Kendo,
Además, estas instrucciones militares tenían un altísimo componente moralista, estricto, incluso pasando por temas religiosos, en el que convertían a los soldados en una especie de antiguos samuráis de lo que era la antigua China, ese gran imperio que ya por aquella época estaba totalmente desaparecido, que se les conocía como los soldados perfectos, los soldados que lo hacían todo bien, luchaban bien, tomaban las decisiones correctas, nunca se rendían, no temían a la muerte y defendían sus ideales y a sus países con la propia vida. Así fue entrenado Hiro Onoda y todos los soldados que en aquella época fueron obligados a alistarse para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Los entrenamientos de Onoda fueron tan buenos y sus resultados fueron tan llamativos que Onoda, al terminar su entrenamiento, fue nombrado teniente y como tal fue enviado a Filipinas. En 1944 llegó a la isla de Filipinas a capitanear uno de los escuadrones que estaba intentando conquistar la isla. Sus tareas estaban muy claras. Eran tareas de espionaje a los filipinos y además de sabotaje. En concreto, ponían mucho hincapié en sabotear el aeropuerto y los puertos marítimos para que Estados Unidos, que ya por aquel entonces estaba dentro de la Segunda Guerra Mundial, no pudiera llegar a Filipinas, ya que Filipinas se consideraba las puertas de Asia. Mientras les mantuvieran fuera, los estadounidenses quedaban en el Pacífico sin poder llegar a entrar en Asia. Hiro Onoda llegó a Filipinas y se encontró ante sí a 44 hombres que, debido a su edad y debido a su poca experiencia, nunca llegaron a respetarle. Él tenía galones de teniente y tenía normas del propio emperador Hirohito, al cual, debido a todo esto, este ideal que os he comentado antes respecto incluso a religiones, se le consideraba un dios descendiente de la diosa Sol, pero ni con esas los soldados que ya estaban en Filipinas quisieron atender a las órdenes de Onoda. De hecho, las órdenes en las que hicieron más hincapié, como he comentado, las de sabotear el aeropuerto y los puertos marítimos, fueron las primeras que esos 44 hombres desobedecieron, ya que decían que si saboteaban aeropuerto y puertos marítimos, como narices, los japoneses iban a llegar hasta Filipinas para sacarles de ahí cuando la guerra terminara, entonces que iban a dejarlos operativos. Este fue el principal problema, ya que al dejarlos operativos, Estados Unidos consiguió llegar a Filipinas. Una vez llegó a Filipinas, de estos 44 hombres, la inmensa mayoría se rindieron ante Estados Unidos. Otros decidieron suicidarse en el momento, ya que se consideraba que era mucho más digno morir por tu país que rendirte. Y después 12 soldados consiguieron resistir al ataque de Estados Unidos y dispersarse, comenzando una guerra de guerrillas y huyendo a través de las montañas mientras Estados Unidos se quedaba en los pueblos y grandes ciudades. Hiro Onoda fue uno de los que consiguieron escapar, y es que Hiro Onoda tuvo una orden directa de su superior, Yoshimi Taniguchi, en la que decía que no le estaba permitido rendirse, y que mucho menos le estaba permitido perder la vida por sus propias manos, es decir, el suicidio. Su orden era muy clara y muy directa. Tienes que ir ahí y tienes que luchar hasta que Filipinas caiga, pero no puedes rendirte ante nada y no puedes suicidarte tú mismo. Si tienes que morir, tendrá que ser a manos de nuestros rivales. Tú no tienes ese derecho. En ese momento, con esta idea tan radicalizada de la moral que tenía Hiro Onoda y todos los soldados que estaban entrenados de manera tan estricta, acató la orden sin ningún tipo de reticencia, y al ver que Estados Unidos llegaba a Filipinas, en todo momento tuvo claro que tenía que resistir y que no podía ni rendirse ni quitarse la vida. De estos 12 soldados que consiguieron dispersarse a través de las montañas de Filipinas, 3 acompañaron a Onoda. Uno era Shimada, otro era Kosuka y el otro era Akatsu. Shimada, Kosuka y Akatsu fueron las personas que acompañaron a Onoda a través de las montañas y consiguieron escapar de Estados Unidos sin rendirse y también sin perder la vida.
En este propio libro, Hiro Onoda comenta cuáles eran las características de su vida cuando estuvieron huyendo a través de las montañas. Decía que tenían una especie de refugio para los días en los que había mucho frío o tormentas, pero que el resto del tiempo dormían a la intemperie en mitad del bosque. Que su alimento principal eran frutas, eran arroz que conseguían robar de los campos de los campesinos de la zona y alguna vaca cuando conseguían cazarlas en mitad de la noche, siempre alejados del pueblo para no desvelar su posición. Así estuvieron durante unos cuantos años tras la llegada de Estados Unidos a Filipinas para liberar a ese país del yugo japonés. Y entonces, un día, encontraron pegado a un árbol un panfleto que explicaba que la guerra había terminado, que Japón había sido el último país en declarar su rendición y en firmar un acuerdo de paz con el bloque aliado. Estos panfletos eran la forma que tenían de comentar a sus soldados, los que estaban dispersos que comenté antes, las noticias, las decisiones y el darles órdenes, ya que, como digo, evidentemente en 1940 no habían formas de contactar en directo con esos soldados que estaban a cientos y cientos de kilómetros. Así que lo que hacían era pegar mensajes en árboles, soltar panfletos en aviones para que cayeran en las zonas en las que se sabía que había soldados dispersos, y los soldados al leerlo tenían que seguir las órdenes. Este panfleto en concreto anunciaba el fin de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón, y pedía a todos los soldados japoneses que fueran hacia sus superiores y, al no poder encontrarlos, en el caso de que no pudieran encontrarlos, presentarse ante cualquier superior del gobierno filipino y estadounidense para que fueran tratados y llevados hasta Japón. Shimada, Kosuka, Akatsu y Onoda consideraron que este panfleto era una estrategia del bloque de aliados para que ellos se creyeran que realmente la guerra había terminado y que desvelaran su posición. Y en ese momento quisieron hacer oídos sordos. Todos excepto uno, Akatsu. Akatsu, desde el primer momento, quiso hacer caso a este mensaje, a este panfleto, y quiso rendirse. Sin embargo, los otros 3 compañeros no se lo permitieron. Aún así, una noche consiguió desertar y consiguió presentarse ante algunos de los soldados estadounidenses y darse cuenta de que efectivamente el panfleto no mentía, que la guerra había terminado. Akatsu, al llegar al asentamiento estadounidense, informó de que 3 de sus compañeros estaban todavía en las montañas y que no querían rendirse porque creían que ese panfleto y ese supuesto final de la guerra no era más que una artimaña para que ellos mismos se entregaran. Entonces, decidieron hacer batidas por toda la montaña con megáfonos y con el propio Akatsu, para que él, a viva voz, fuera el que les dijera: «Oye, que esto es verdad, que lo del panfleto era real, me acabo de entregar, la guerra ha terminado y tenéis que hacer lo mismo». Estas batidas funcionaron, efectivamente. Tanto Shimada como Kosuka como Onoda consiguieron escuchar a Akatsu con su megáfono a través del espeso bosque, informándoles de que el panfleto era real, de que la guerra sí que había terminado y que tenían que entregarse. Pero ellos 3, lejos de entrar en razón, estaban más temerosos y con una mentalidad más conspiranoica que nunca. Y entendieron que las palabras de Akatsu no eran más que las palabras de un traidor, que Akatsu había desertado y que al llegar hasta el gobierno estadounidense había conseguido un trato para no ser juzgado y que había empezado a trabajar para ellos. Por tanto, siguieron en sus 13. Consideraba que esto era una artimaña del bloque de los aliados porque no podían encontrarles en el campo, que estaban perdidos en mitad de la montaña y que la única forma de ganarles era que ellos mismos se entregaran. Todo esto ocurre en el año 1950. Y al ver que ni con los panfletos, que eran múltiples, ni con las batidas, ni con el propio mensaje de su compañero Akatsu conseguían respuesta por parte de ellos, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos y el gobierno en general filipino, que era el encargado, ya que era su propio país, fue dar por muertas a estas 3 personas. Consideraron que si no se habían entregado todavía, es porque realmente ya no podían hacerlo, porque algo habría ocurrido y habrían muerto en el bosque. Después de esto, y ya una vez dados por muertos, pasaron 3 años hasta que se volvió a saber de ellos.
Como digo, ellos vivían de lo que conseguían robar a los campesinos de la zona y de hecho ellos continuaban con su guerrilla, continuaban saboteando campos, saboteando pequeños vehículos de los campesinos de aquella época, robando ganado. Ellos seguían haciendo la guerra a su pequeña manera y con sus pequeños aportes, mientras seguían huyendo entre las montañas y seguían escondidos en ellas. En uno de estos intentos de sabotaje tuvieron una escaramuza con el gobierno filipino. Esto ocurrió en 1953 y Shimada fue herido. Aún así, y aunque fue herido, sus otros dos compañeros consiguieron escapar de ahí, llevándose al propio Shimada con ellos, y consiguieron curarle. Perdidos en medio de la montaña, prácticamente sin equipamiento, sin medicinas, consiguieron curarle de una herida de bala. Shimada no murió, pero Onoda en su libro comenta que desde aquel momento Shimada se deprimió completamente, se hizo absolutamente retraído, no dormía, no comía, lo único que hacía era ver fotos de sus familiares y repetirse a sí mismo: llevo aquí 10 años, llevo aquí 10 años, llevo aquí 10 años. Dice que era su pequeño mantra, que se pasaba las noches enteras así. Esta actitud le hizo estar totalmente fuera del combate y de hecho un año después, en una nueva escaramuza con militares y agentes filipinos, fue de nuevo herido y esta vez sí que abatido. Las 4 personas que habían escapado a la montaña se habían quedado en 2, Kotska y Onoda. Estamos hablando de 1954. Y aun con esto, durante 17 desde la muerte de Shimada, Kotska y Onoda consiguieron seguir resistiendo en las montañas, seguir haciendo pequeños sabotajes a los campesinos, seguir alimentándose, seguir recabando información. Ellos continuaron con la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de que hacía más de 25 años que la Guerra Mundial había acabado. Ya no había manera de convencerles de que no había acabado, porque 25 años después, y tras ver panfletos, tras mensajes de sus amigos, mensajes de los propios campesinos que también dejaban mensajes clavados en los árboles, no conseguían convencerles. Todo creía que era una conspiración. De hecho, estaban con una mentalidad tan conspiranoica que comenzaron a matar a los civiles filipinos. Cualquier persona que se cruzaran era fruto de sus cuchillos y de sus rifles, porque consideraban que la siguiente estrategia del bloque de los aliados era disfrazar a sus militares de civiles para así conseguir encontrarles. Así que en ese momento ellos mismos decidieron instaurar la ley de matar todo lo que se cruzaban. En 1954, tras la muerte de Shimada, al encontrar el cadáver se le reconoció y en ese momento tanto el gobierno filipino como estadounidense, como todo el bloque aliado, que ya estaba enterado del asunto, y como el propio Japón, se dieron cuenta de que si Shimada, que había escapado al mismo lugar que Onoda y Kotska, estaba vivo, los otros dos probablemente también lo estaban, ya que los militares que abatieron a Shimada dijeron que junto a él había 2 personas. Blanco y en botella. Se fueron 4, quedaban 3, y aquí tenemos a 1. Y sabemos que hay otros 2, entonces tienen que ser Kotska y Onoda, a los cuales dábamos por muertos desde hace 4 años. Sin embargo, siguen vivos, y como digo, siguieron vivos durante 17 años más. Y digo que siguieron vivos durante 17 años más porque en 1972, y cuando estaban intentando quemar las cosechas de arroz de unos campesinos, son asaltados por militares estadounidenses, los cuales consiguen matar a Kotska. Onoda, de nuevo, consiguió escapar de una reyerta y consiguió refugiarse en las montañas. Estamos hablando de 1972, estamos hablando de 27 años después de que la guerra terminara, y Onoda seguía huyendo de los estadounidenses y seguía con su guerrilla, seguía intentando que Japón ganara esa guerra. En este momento, en 1972, Onoda se queda totalmente solo, y es el momento en el que en su libro comenta que tuvo los momentos más complicados, tuvo los días y las noches más largas, no podía casi dormir, tenía muchos problemas para conseguir comida y evidentemente ya no podía seguir haciendo esos sabotajes, esos pequeños sabotajes que hacía en los pueblos a los campesinos y demás, porque ya solo era uno. Entonces, su estancia en las montañas de Filipinas se resumió básicamente a la de subsistir, a la de seguir resistiendo y sobreviviendo sin que le atraparan.
tenemos que hacer un alto en esta historia de Hiro Onoda para hablar de otra persona que no tenía nada que ver con él y ni siquiera tenía nada que ver con la guerra. Estamos hablando de Norio Suzuki. Norio Suzuki era un ciudadano japonés que estaba siguiendo la historia de Onoda con mucha atención y que de hecho le respetaba y le admiraba como mucha otra gente, lo cual veremos más adelante. Y en 1974 decidió viajar a Filipinas con la esperanza de encontrarle. De hecho tenía 3 esperanzas: encontrar a Hiro Onoda, encontrar un tigre blanco y encontrar al Yeti. Al menos de las 3 consiguió una, porque en 1974 encontró a Hiro Onoda. Más bien fue Hiro Onoda el que le encontró a él. Norio Suzuki se metió en las montañas de Filipinas y Onoda, que por aquella época llevaba 30 años metido en esas montañas, eran su pequeño laberinto, eran su tela de araña, le encontró con mucha facilidad y automáticamente en cuanto le vio le encañonó, porque ya os he contado antes que Onoda estaba con la mentalidad de que todo a su alrededor era una conspiración del bloque de los aliados para encontrarle. Por tanto, seguramente que lo primero que pensó es que esa persona era un militar del bloque aliado que venía por él. Sin embargo, Norio Suzuki se puso en pie rápidamente, hizo el saludo militar japonés y le dijo que venía por parte del pueblo japonés, por parte del gobierno japonés y por parte de su propia familia para intentar convencerle de que volviera a Japón porque la guerra había terminado. Onoda seguía sin creerse que la guerra hubiese terminado y de hecho seguía sin creerse que el gobierno japonés o que su propia familia estuviera buscándole. Para él seguía en la guerra. Pero aún así, sorprendentemente, se hizo amigo de Norio Suzuki. En su propio libro dice que la soledad le estaba haciendo mucho daño y que el encontrar a Norio Suzuki fue un poco de aire fresco para él, que llevaba ya 2 años viviendo totalmente solo en las montañas sin hablar con nadie y que le estaba costando mucho a nivel psicológico. De hecho, dice en el libro que si se hubiera encontrado a Norio Suzuki cuando Kotsuka todavía estaba vivo, lo más probable es que le hubiese matado ahí mismo. Pero aún así le dejó vivir, y pasó unos días junto a él. Estuvieron hablando, y Norio Suzuki estuvo todo el rato intentando convencerle de que efectivamente la guerra había terminado, de que efectivamente tenía que volver a Japón con su familia, y que todo había terminado, que no había ninguna conspiración detrás de todo esto. Onoda en su libro cuenta que una noche estaban hablando sentados en un pequeño tocón de árbol, y Norio Suzuki le dijo algo así como: «Dígame qué es lo que puedo hacer para convencerle». Y que Onoda contestó que no había ninguna forma de convencerle y que solo volvería a través de la orden de un superior. Cuando un superior le dijera «tienes que volver», él volvería, pero que no se iba a creer ni que la guerra hubiese terminado, ni se iba a creer que su familia le estaba buscando, ni nada por el estilo, que él solo atendería a la orden de un superior, y que era un superior en persona el que tenía que decirle «vuelve a Japón». En ese momento saldría de las montañas y volvería. Norio Suzuki se sacó unas fotos con él, fotos que de hecho ya estáis viendo en pantalla los que estéis viendo este vídeo en YouTube, y los que no os recomiendo que os paséis por el vídeo en YouTube para verlos. Y con estas fotos, y tras unos cuantos días con Onoda en las montañas filipinas, regresó a Japón, citándose con el gobierno japonés y diciéndoles: «Tengo las pruebas de que Hiro Onoda sigue vivo, que está en las montañas de Filipinas, y me ha dicho que la única forma de convencerle para regresar y para que no esté viviendo ahí es que su superior le diga que la guerra ha terminado». Claro, el problema de todo esto es que estamos hablando de que es 1974. Sus superiores eran los de 1942. Estamos hablando de más de 30 años. La gran parte de sus superiores estaban muertos, o habían sido encarcelados, o ni siquiera ya eran militares. Onoda no conocía a los superiores que había en ese momento, por tanto no iba a surtir ningún efecto el hecho de que un general o un alto cargo de los militares japoneses se presentara en las montañas de Filipinas diciéndole: «Soldado, vámonos a Japón», porque ese superior no era el suyo. Así que en ese momento Japón comenzó una investigación para saber dónde estaban sus superiores, y por suerte encontraron a Yoshimi Taniguchi, de hecho el que era su principal superior y el que le había mandado a Filipinas. Yoshimi Taniguchi ya no participaba de los militares, de hecho parte del acuerdo que firmó
cuando firmó su rendición era salir de las milicias japonesas y ahora trabajaba como librero. Sin embargo, al encontrarle y al comentarle la situación, no tuvo ningún problema en viajar hasta Filipinas para intentar convencer a Onoda. Junto a él viajaron Norio Suzuki, la persona que había pasado unos días con Onoda en la montaña, y el propio hermano de Onoda, el cual también era militar, se alistó en el mismo momento que Onoda se alistó, y que también estaba participando en la Segunda Guerra Mundial, solo que no en Filipinas o en otro destino. Ahí llegaron los tres, y a través de la megafonía, como era habitual, ya que no sabían nunca exactamente dónde estaba Onoda, le dijeron que querían una reunión con él, que sus superiores estaban ahí. Y Norio Suzuki fue el encargado de darle este mensaje. Evidentemente pretendían que fuera una voz reconocible para que realmente se fiara y pudiera acudir a esa cita. Y así lo hizo. En 1974 se organizó esta reunión en una especie de caseta formada por el gobierno filipino, en la que Hiro Onoda se encontró con el que fue su superior militar Yoshimi Taniguchi, con su hermano y con Norio Suzuki. Taniguchi leyó una orden del propio emperador en la que punto por punto le explicaba qué es lo que había ocurrido, le explicaba que tenía que rendirse igual que hizo Japón y le explicaba que tenía que regresar a Japón. Y tal como Onoda le dijo a Suzuki esos 3 días que pasaron perdidos juntos en la montaña, al escuchar la orden de su superior, fue cuando decidió abandonar la guerra. 1974. La guerra oficialmente había acabado en 1945. Se presentó ante el mayor gobernante de Filipinas en aquella época, le entregó su espada en señal de rendición y viajó a Japón para por fin dar carpetazo a toda esta historia y oficialmente volver a casa tras la Segunda Guerra Mundial, que repetimos había terminado 29 años antes. El gobierno filipino y todos los que habían sido los encargados de juzgar a los participantes del eje de la Segunda Guerra Mundial decidieron perdonar todos los crímenes de Hiro Onoda. Hubo gran polémica porque había un amplio sector tanto de la población como de la justicia y los gobernantes en general que seguían considerando a Hiro Onoda un asesino, parte del eje, mano de Hitler para cometer todos los crímenes que cometió durante la Segunda Guerra Mundial y previa a ella, pero sin embargo la historia de Hiro Onoda cautivó y a la par enterneció mucho a todos los gobernantes, no solo a los japoneses. El hecho de que Onoda hubiese sido tan fiel a su promesa, a su moral, a su país, era algo que 30 años después, con un Onoda que ya tenía más de 50 años y que ya llevaba bastante tiempo sin cometer ningún tipo de delito porque, como dije antes, en el momento que Kosuke murió, Onoda se dedicó básicamente a sobrevivir porque no podía seguir con su guerrilla al solo. Decidieron que no era momento de juzgar a esa persona, que era agua muy pasada y que Onoda quedaría libre de todo lo que conllevó el final de la guerra y todos los castigos a Japón y a todo el eje. Onoda regresó a Japón. Sin embargo, regresó a Japón en 1975, un Japón que había dejado en el año 1944. Era un Japón totalmente cambiado, absolutamente industrializado, que empezaba a tener tecnología como por ejemplo la televisión, y en el que sobre todo Hiro Onoda lo había dejado siendo un niño que se había alistado, como tantos otros, para combatir en la Segunda Guerra Mundial, y volvió siendo un héroe de la patria, volvió siendo un héroe de guerra. La gente le aclamaba, se reunieron más de 30.000 personas en el aeropuerto de Japón cuando él llegó y desembarcó por fin desde Filipinas. Fue condecorado, fue exhibido por las calles en coches descapotables, hizo visitas a todos los gobernantes y a todas las ciudades de Japón, y él mismo en su libro comenta que eso no era el Japón que él había conocido, que no le hacía feliz, que no le gustaba ese estilo de vida, y entonces decidió mudarse. Decidió irse hasta Brasil, a una comuna que había poblada únicamente con gente japonesa. Ahí se casó, tuvo hijos y vivió plácidamente el resto de su vida, aunque es cierto que al final de su vida consiguió volver a Japón para contar su historia
y hacer algo que la gente ha aplaudido mucho, y es que viajó a Filipinas y donó 10.000 euros, aunque evidentemente los donó en yenes, pero el equivalente de 10.000 euros para formar una escuela para niños en Filipinas, para pedir perdón por todos sus actos durante la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, en Japón también formó una escuela para niños en la que les enseñaba técnicas de supervivencia en la naturaleza. En el año 2014, y con 91 años, Hiro Onoda muere, pero para el resto del tiempo Hiro Onoda va a ser considerado y utilizado como el ejemplo de el soldado más moral, más fiel a su patria y una de las partes bonitas, entre comillas, que dejó la Segunda Guerra Mundial. Y pasa a ser parte de la cultura japonesa totalmente, y también de la filipina, ya que en esas mismas montañas en las que Hiro Onoda pasó prácticamente 30 años escondido, hay pequeños tours, pequeñas visitas a lugares que en teoría habían sido habitados por Onoda, por Shimada, por Kotsuka y por Akatsu el tiempo que estuvieron perdidos en las montañas. El libro tiene muchas cosas buenas, pero yo destacaría 3. La primera, el autor es la propia persona que lo vivió, es Hiro Onoda, por tanto podemos decir que la historia va a ser absolutamente fiel. Segundo, porque trata el tema de la guerra mundial desde un punto de vista absolutamente desconocido. Y tercero, porque la historia en sí es increíble y seguramente todos os estéis preguntando en este momento qué pasó por la cabeza de este hombre para que estuviera 30 años absolutamente enciscado y con los ojos tapados y no queriendo aceptar el hecho de que la guerra había acabado y empecinándose en seguir con su guerrilla a pesar de todo. Y de esto hablaremos ahora, en mi opinión, sobre la persona y sobre la historia en general, que como ya he dicho al principio es la opinión más difusa de todas las que hemos tratado hasta ahora, de todos los personajes y los protagonistas que hemos tratado en estos 9 episodios de Realidad en Papel. Por un lado, y al conocer esta historia, como digo, desde un vídeo de YouTube aleatorio, lo primero que a mí se me pasa por la cabeza es decir, está loco. ¿Cómo puede ser que una persona durante 30 años no sea capaz de enterarse? Incluso poniéndole delante los panfletos, escuchándolo en boca de amigos, de otros militares, viéndolo con sus propios ojos. Pero según lees el libro, te das cuenta que de loco no tiene nada. Y de hecho se nota cuando vuelve a Japón y se da cuenta de que todo era una cosa de su cabeza. Lo más normal es que una persona que hubiese estado tan enciscada en su idea, al darse cuenta que su idea no era real, hubiese tenido problemas a nivel psicológico. Y él no, él lo asimiló. Y es que yo creo que realmente era una persona en sus cabales y que tenía una moral y un pensamiento tan estricto que seguro que en algún momento él llegó a dudar si era verdad el hecho de que la Segunda Guerra Mundial acabara. Pero al salir de Japón, le prometió a su superior, Yoshimi Tamaguchi, que él no iba a rendirse, que no iba a suicidarse y que solo volvería desde la guerra muerto por un enemigo o cuando Japón decidiera traerle de nuevo. Y es lo que esperó. Esperó a que le mataran o a que Japón fuera a por él. En el momento que sus superiores volvieron, él volvió. Otro de los hechos de la historia que te hacen entender el por qué estaban tan absolutamente entroncados durante tantos años y que eran tan conspiranoicos con todo esto de la guerra mundial, es que Filipinas, y sobre todo la zona en la que estaba situada la montaña, en la que Onoda, Kotsuka, Shimada, Akatsu ya no, porque es de los primeros que se fue, duró muy poquito, pero sobre todo estos 3 últimos, estuvieron tantos años escondidos, toda esa zona se convirtió en una especie de campo de entrenamiento militar. Onoda y las personas que le acompañaban a diario escuchaban tiros, veían a militares, incluso veían prácticas de vuelo, veían bombardeos controlados, escuchaban explosiones a lo lejos. Eran todo pantomimas, eran entrenamientos. De hecho, ni siquiera tenía que ver ya con la guerra mundial, que ya había terminado hace muchos años. Pero para ellos eso era un argumento más que de sobra para decir, ¿veis cómo no? ¿Veis cómo no se ha acabado la guerra? Ahí está, lo estáis viendo. Hay aviones, hay bombas, hay militares, hay entrenamientos de combate. No es verdad que se haya acabado.
Esto te hace ponerte en su situación y decir, efectivamente, es que yo también podía habérmelo creído. Si hubiese estado con la tensión de decir, me quieren atrapar y quieren engañarme, y yo veo que enfrente mío todos los días hay entrenamientos de combate, hay aviones sobrevolando, hay bombas, yo no me pienso tampoco que la guerra hubiese terminado. Pero ¿por qué digo que esta es una de las historias que a mí más diferenciación de pensamiento me crea? Y es que puedo llegar a pensar que no es un loco y que efectivamente es una persona absolutamente íntegra y bastante cabezona, todo hay que decirlo, pero el debate principal que genera en mí es: ¿Hiro Onoda fue un héroe? ¿Es una persona a la que aplaudir, a la que seguir? ¿Se le puede considerar un héroe de guerra? Hiro Onoda al final era un militar del Eje. Era un hombre que seguía las órdenes explícitas de Adolf Hitler. Era un hombre que fue a Filipinas a matar a inocentes. Estaba en el bando de los malos. Sin embargo, toda esta historia posterior y el hecho de esta forma de aferrarse a su pensamiento y a su moral han dado la vuelta a la tortilla, y a día de hoy Hiro Onoda se considera un ejemplo de lo que debería ser un militar, pero Hiro Onoda fue un invasor, fue un hombre que llegó a Filipinas a la orden de sus superiores japoneses, los cuales seguían las órdenes de Hitler. Filipinas no estaba dentro de la guerra, y esto no era más que una forma de expandir Japón, como habían hecho con la gran parte de islas del Pacífico hasta que Estados Unidos llegó tras Pearl Harbor. ¿Podemos considerar a Hiro Onoda de los buenos o de los malos? ¿Le aplaudimos por lo que hizo durante 30 años o le tiramos piedras por lo que hizo hasta el 45? ¿Hiro Onoda se redimió formando las dos escuelas? ¿O tenemos que recordarle como a día de hoy se siguen recordando a los juzgados que siguen vivos y familiares de estos, de los crímenes de Nuremberg, por ejemplo? Porque a día de hoy hay apellidos en Alemania, linajes, familias de grandes torturadores de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de los campos de concentración y demás, gente que fue juzgada en los juicios de Nuremberg al fin y al cabo, que a día de hoy se les sigue poniendo una cruz, y a lo mejor es algo que hicieron sus padres o sus abuelos, o que hicieron ellos hace 70 años, pero se les sigue considerando los malos de la historia. Sin embargo, Onoda, tras 30 años perdido en el bosque, regresó a Japón siendo el ejemplo de la ética, de la rectitud y prácticamente el yerno que toda madre querría tener. ¿Esto es así? Me encantaría saber vuestra opinión a través de comentarios y demás, porque es lo que a mí más dilema me genera en esta historia. Desde luego que toda la historia de Hiro Onoda, estos 30 años que pasó perdido, el cómo se fueron desarrollando día tras día, que es de lo que trata este libro, es súper interesante. Y ya digo que en cuanto me enteré de la historia, automáticamente busqué si había películas o libros, y en cuanto encontré el libro me lo leí. Y es muy interesante y me gusta mucho. De hecho lo he leído varias veces, pero me gusta como trama, como entretenimiento, del mismo modo que también me gusta la historia de Hitler, y no considero que Hitler fuera buena persona ni hubiera que aplaudirle nada. Habrá gente que considere que Onoda, igual que por ejemplo a día de hoy los soldados rusos a las órdenes de Putin, no son más que eso, soldados que siguen las órdenes de un superior. Pero esta rectitud que consideran tan buena en Japón, de no querer rendirse, no era más una forma de no entrar en razón, de seguir siguiendo los ideales de esa Japón autoritaria de los años 40 y sobre todo de Adolf Hitler y del nacionalsocialismo. Para mí, luché y sobreviví, y la imagen de Onoda es algo que genera mucho interés, que efectivamente es increíble y admirable la capacidad ética y de mantener sus promesas y su palabra y su rectitud ante las cosas, pero no deja de estar en el bando malo. Para mí Hiro Onoda, al regresar de Japón, debería haber sido juzgado, y ni siquiera digo condenado, porque habían pasado 30 años de todo eso, era ya una persona entre comillas mayor, ya tenía más de 50 años, bueno, si no tiene que entrar en la cárcel, que no entre en la cárcel, pero que quede ante el papel y en la historia como un juzgado. No sabemos cuántas personas mató Hiro Onoda, pero sobre todo, más o menos desde los 50 a los 70, cuando ya se puso realmente la cosa complicada a nivel conspiranoico para ellos, mataban a todos los civiles que se encontraban.
Ya no solo estamos hablando del hecho de la invasión, que al final sí que podemos justificarlo como politiqueo y una orden desde arriba que tú tienes que cumplir. Pero la decisión de matar a todo el mundo, fuera militar o no, fue de Onoda y de los que le acompañaban. Y en el libro no cuenta cuántos fueron. Y esto es uno de los peros que le pongo al argumento de Onoda. Te cuenta todo con pelos y detalles, te cuenta cosas incluso de cuando comenzó todo esto. Te está contando cosas de hace 30 años, pero no sabe contarte exactamente cuántos civiles mató. Sí que lo sabe, por supuesto, y no quiere decirlo, porque se caería un poco esta historia de la ética y la moral por encima de todo, pero hay veces que no hace falta decir con palabras lo que ya se sabe. Es evidente que Onoda fue hasta Filipinas con un pensamiento muy malo, con el pensamiento de matar, 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 y vamos a conquistar esto y vamos a por la siguiente isla, y que lo mantuvo durante 30 años. Después regresó a Japón y cuando ya se dio cuenta de que la guerra había terminado, en ese momento dejó la carrera militar y a partir de ahí sí que podemos hablar de su ética, su moral, su rectitud, su forma de pensar, pero no dejemos a un lado todo lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial y después. Para mí Onoda es una persona muy grande, muy interesante, con una forma de pensar muy admirable, pero que cometió hechos que deberían ser castigables y deberían ser enjuiciables. Y aunque solo quede en un papel y no tenga ningún otro efecto, tendría que haber quedado plasmado que Hiro Onoda había sido parte del eje de la Segunda Guerra Mundial y había pertenecido al equipo de Adolf Hitler. Muy indirectamente, pero así fue. No me alargo más. Con esto acabamos el episodio de hoy. Quizás se me queda un poco más largo de lo habitual. Mañana, como todos los lunes, volveré a poner la encuesta en mi Instagram, @escribamoderno.blog, para que decidáis cuál va a ser el siguiente episodio del podcast, y ya os he comentado que el último de la temporada. A partir de la semana que viene, un nuevo episodio de Realidad en Papel, y a partir de dentro de 2 semanas, este podcast tendrá un giro que ya os comentaré en el siguiente podcast, y sobre todo cuando ese giro llegue, y os explicaré con pelos y señales cómo va a funcionar a partir de ese momento. Espero saber vuestras opiniones, que compartáis este podcast, que lo recomendéis, que le deis al like, que lo sigáis en iVoox, en Spotify, en YouTube y que me sigáis a mí mismo en mi Instagram @escribamoderno.blog. Y como siempre digo, recordad que los libros son vida y que la vida esconde historias fascinantes.